El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, queridos hermanos, en cuanto a esta serie de temas de mensajes que vamos a estar viendo durante todo el mes de febrero, es poner un poco nuestra atención, centrar un poco nuestra atención como hermanos en Cristo en las relaciones que tenemos, en las relaciones que llevamos. Lo acabo de mencionar en la oración, la relación que tenemos con nuestra familia, la relación que tenemos entre nosotros como iglesia y la relación que tenemos y debiéramos de tener con nuestros amigos que no conocen a Cristo como su Señor y su Salvador. Y lo que buscamos, lo que pretendemos es que durante este tiempo, al estar viendo la palabra de Dios, el Señor nos lleve a través de la misma, a través de la obra del Espíritu Santo, a analizar de qué manera estamos llevando las relaciones que tenemos con los demás. Que seamos claros, que seamos sinceros, que seamos objetivos en ese análisis de cómo estamos desarrollando nuestras relaciones y sobre todo que veamos en el ejemplo del Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo para todo, que veamos en Él la manera en que Él se relacionaba con otros y que nosotros decidamos, propongamos en nuestro corazón llevar nuestras relaciones así como Cristo las llevaba. De eso se trata, eso es lo que buscamos y es por lo que hemos estado y estamos orando los pastores. En cuanto al tema de hoy, el tema que nos toca ver el día de hoy es servirnos los unos a los otros. Y el propósito de este mensaje, la intención que tenemos detrás de este mensaje, entendiendo que el Señor así nos lo ha mostrado, es analizar si estamos sirviéndonos los unos a los otros. Y analizarlo comparándonos con el Señor Jesucristo, poniéndolo a Él como el parámetro, como debe de ser, con el gran ejemplo que Él nos dejó. Lo que pretendemos también, lo que quisiéramos lograr es que podamos entender, todos los que estamos aquí, lo que es necesario, qué hace falta para poder servirnos los unos a los otros. Y no nada más compararnos, no nada más analizar, no nada más entender lo necesario, sino sobre todo que el Señor con su obra nos lleve a obedecer la instrucción y a imitar el ejemplo, seguir el ejemplo de nuestro Salvador en servir a los demás. Lo que puedo decirles, y yo sé que usted está consciente de esto, que no hay ejemplo más grande de servicio de los unos a los otros que el mismo Señor Jesucristo. No hay ejemplo más grande que Él. Y este pasaje que usted me acompañó a leer con su vista hace unos momentos es un claro ejemplo y probablemente el más grande ejemplo de lo que es el servir los unos a los otros. El ser humano, desde que fue creado por Dios, nosotros los seres humanos, desde que fuimos hechos por Dios mismo, hemos tenido la necesidad siempre de relacionarnos con otros, siempre. El mismo Adán, aún antes de que el Señor, como dice la Escritura en Génesis, le trajera a Eva, él ya tenía la necesidad de relacionarse. Si no había todavía alguien de su misma especie, por decirlo de una forma, él ya tenía la necesidad de relacionarse con Dios en primer lugar. Y era una necesidad que él tenía y que por la gracia del Señor, porque aún no había entrado el pecado en la humanidad, esa relación, esa comunión, podemos decir que era perfecta. Porque no había nada que había dañado, que hubiera alterado esa relación, porque él tenía la necesidad de relacionarse. Después vemos en el relato de Génesis que el mismo Dios dijo, no es bueno que el hombre esté, solo le haré ayuda idónea, una persona con la cual relacionarse. Y después esa necesidad de relacionarse se iba a extender a no nada más relacionarse con Dios, a relacionarse con la creación y a relacionarse con su esposa, sino también a relacionarse con la familia que Dios había establecido y que fue extendiéndose y creciendo cada vez más. Y el ser humano tenía que relacionarse. Esto es, hermanos, porque Dios imprimió en el ser humano esa necesidad de relacionarnos. Es por eso que a lo largo de la historia de la humanidad, y usted puede notarlo, el ser humano
manifestando y atendiendo a esa necesidad de relacionarse, siempre ha vivido en sociedad. Siempre. Cuando nosotros analizamos la historia de la humanidad, la llamada historia universal, la historia de la humanidad, podemos darnos cuenta que el ser humano, en su momento, en su tiempo, en su manera, bajo diferentes características, pero a final de cuentas siempre repetía lo mismo. Llegaban a cierto lugar, un cierto grupo de personas, y ahí se empezaban a juntar otras personas, o ya fuera que se fuera multiplicando los que habían llegado ahí, o que llegaran otros. Así se fueron formando las denominadas grandes civilizaciones antiguas. Y así en realidad se siguen formando las ciudades, las poblaciones y las comunidades en la actualidad. Por más pequeña que pudiera ser una comunidad, así se forma. Y no podemos llamar a una comunidad, a un lugar en donde está solamente una persona. Debe de haber más. Y eso es lo que hace el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios imprimió en nosotros la necesidad de relacionarnos con otros seres humanos. Ahora, siendo muy honestos, siendo muy sinceros, debemos reconocer que eso de las relaciones entre los seres humanos no son necesariamente cosa fácil. Implican algunas situaciones difíciles que se repiten y se vuelven a repetir. Hay situaciones difíciles en esto de relacionarnos con los demás seres humanos, porque hay muchos factores que complican las relaciones entre los seres humanos. Sin embargo, habiendo sido creados por Dios y conociéndonos Él como nos conoce a la perfección, Él en su palabra, podemos decir que nos ha dejado, y obviamente no trataré y no es mi intención de reducir la palabra de Dios a solamente esto que voy a decir, sino que es uno de los aspectos que encontramos y una de las utilidades que encontramos en la palabra de Dios. Dios, habiéndonos creado Él y conociéndonos perfectamente, nos ha dejado en su palabra, en su revelación, una guía para que sepamos cómo debemos llevar cada relación que tenemos como seres humanos. Ahora, insisto en esto, quiero reiterarlo. No estoy tratando de decir que lo único que Dios hizo con su palabra fue dejarnos una guía para qué hacer, qué no hacer. La palabra de Dios, hermanos, es mucho más que simplemente una guía y un manual. Porque la palabra de Dios es la revelación de Dios al ser humano. Y eso va, créame, por mucho por encima de simplemente ser un manual o un instructivo. Que claro, entendemos que se convierte en eso, porque Él conociéndonos, Él sabiendo cómo somos, conociendo nuestras deficiencias, nos dice en su palabra cómo debemos hacer las cosas. Y una de las cuestiones, que es el tema que vamos a ver ahora, que es la serie de temas que vamos a ver, obviamente no vamos a ver todos los versículos en donde aparece la frase los unos a los otros. Hemos seleccionado unos cuantos nada más, pero lo que vamos a estar viendo en estos domingos, en esta serie de mensajes, es lo que tiene que ver en lo referente particularmente a los hijos de Dios. Algo que vemos en la Escritura de forma muy clara cuando el mismo Señor Jesucristo usó esas palabras, los unos a los otros. Y lo que vamos a estar viendo en esta serie de mensajes es que debemos servirnos los unos a los otros, debemos recibirnos los unos a los otros, debemos amarnos los unos a los otros y debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Son por lo menos 4 textos muy claros en la Escritura en donde Dios utiliza esas palabras para hablarnos de 4 cosas, de 4 relaciones que debemos de cuidar. En cuanto al tema de hoy, por favor acompáñenme a leer nuevamente el versículo 12, versículo 13 y versículo 14. Para el tema de hoy. 12, 13 y 14. Juntos, por favor, estos 3 versículos. ¿Qué dice, hermano? Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos
los unos a los otros. Ahora, la verdad, por cuestiones de homilética, no quisimos dejar la frase como aparece ahí, por si estos mensajes, como lo hemos estado haciendo, y agradezco mucho el trabajo que el Señor ha estado haciendo a través de Juan Carlos, a través de Damaris, en lo que es la promoción y la publicidad de los mensajes que tenemos y la difusión de los mensajes, por cuestiones de homilética no quisimos dejar así, lavarnos los pies los unos a los otros. Quisimos englobarlo esto en lo que representa el lavar los pies. Representa servirnos los unos a los otros. Por eso el tema lo denominamos así, servirnos los unos a los otros. Y en cuanto a ese tema, hermanos, debemos notar que vivimos un tiempo en el que todo gira alrededor del yo. Todo. Ciertamente siguen existiendo todavía algunas manifestaciones entre los seres humanos que yo puedo decir que son manifestaciones un tanto aisladas, de lo contrario, de que no permanezca, de que no surja, que no esté centrado todo en el yo. Como ahora con la ola de frío que los Estados Unidos estuvo viviendo, no sé si a usted le tocó ver los videos, las noticias de eso que se estaba viviendo, que era tremendo. Momentos y lugares y horas en donde estuvieron a menos 50 grados centígrados. Era algo sorprendente. ¿Se acuerda aquí cuando nos cayó esa helada en febrero, la primera semana de febrero, hace como unos 6 o 7 años, en donde supimos ahí un poquito lo que era verdaderamente el frío? ¿Se acuerda? Que fue algo que paralizó a la ciudad, porque después de ese frío se empezaron a reventar las tuberías, no solamente de las casas, sino también de algunos lugares en donde se generaba o se almacenaba, ya sea el agua, ya sea la corriente eléctrica, o se producía. Fue un caos terrible. Un simple coplecito de cobre que costaba 7 pesos normalmente, o hasta menos, llegó a costar 35, 40 o más pesos, porque no había. Escasear. Y fue una situación difícil para nosotros. Ahora imagínense lo que les tocó vivir a los que están en esa zona de los Grandes Lagos, como se conoce, en una gran extensión del norte de los Estados Unidos, del sur de Canadá y del mismo Canadá. Fue algo tremendo. Y algo que sucedió ahí, que insisto, puede ser un evento un tanto aislado, al menos es algo que conocemos que sucedió, es de un hombre de la ciudad de Chicago que, para evitar que algunas de las personas indigentes murieran estando expuestas al frío tan intenso que estaban viviendo, rentó no sé cuántas habitaciones de un hotel para que esas personas tuvieran en dónde pasar las noches y el día también, ¿verdad? Para que no murieran. Y según entendemos, o según lo mencionan las noticias así, él lo hizo de manera desinteresada. La verdad, si así fue en realidad, porque no puedo decir cuál era el estado del corazón de ese hombre, pero si realmente fue así, de manera totalmente desinteresada, ese es un evento, ese es un hecho aislado de lo que vemos comúnmente, porque hoy todo en la actualidad gira alrededor del yo. Buscamos satisfacernos, y voy a hablar en un sentido general de la humanidad, buscamos satisfacernos nosotros. Nos ponemos en primer lugar a nosotros, el ser humano. Buscamos que nos sirvan a nosotros y no nosotros servir a los demás. Eso es lo que se ve, eso es lo común, y tenemos que ser honestos también en esto. Es algo que estamos viviendo. Todo gira en torno al yo, alrededor del yo. Y aunque existan estos eventos como esto que le acabo de mencionar, el común denominador en las relaciones en la actualidad es centrar todo en nosotros. Buscamos lo mejor para nosotros, buscamos que nos sirvan a nosotros. Aún en el ámbito cristiano caemos en esto. Pensamos, creemos que todo el mundo tiene que servirnos a nosotros, y pocas veces nos detenemos a pensar y nos ponemos en la acción de servir nosotros a los demás. Vamos al templo y esperamos que todo esté ya listo para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer.
Y a veces no nos preguntamos, no nos preocupamos, bueno, ¿y quién hizo esto? ¿Y quién hizo aquello? ¿Y quién limpió las instalaciones? ¿Y quién hizo esto? ¿Y quién se encargó de prender temprano la calefacción o los aires cuando es? No nos ponemos a pensar en eso, sino simplemente estamos acostumbrados a que llegamos y bueno, ya está todo, ¿verdad? Y no debiera ser así. La Escritura nos enseña, y sobre todo con el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que debemos estar listos y dispuestos a servirnos los unos a los otros. Y cuando caemos en eso, hermanos, aún en el ámbito cristiano, de buscar lo mejor para nosotros, que nos sirva nada más a nosotros, se nos olvida una de las máximas del Señor Jesucristo, algo que Él llegó a mencionar. Y lo pasamos por alto. Y no nada más esto que acabamos de leer y que vamos a estudiar en un momentito más, sino algo que Él llegó a mencionar. Se nos olvida. Y nos ponemos por encima de eso, porque Él dijo, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se nos olvida y decimos, bueno, pues es que de vez en cuando sí, ya tengo mucho tiempo en el cristianismo, yo ya tengo mucho de conocer al Señor, yo ya estoy para que me sirvan a mí. ¿Se imaginan que Cristo hubiera dicho eso? No, yo ya hice bastante, yo creé el universo, yo creé todas las cosas, dice Colosenses, todas las cosas por mí fueron hechas, por mí existen y para mí existen. O sea, yo ya necesito que, y créame, Él es el único que podría decirlo con toda la razón del mundo. Yo necesito ser servido, pero Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y mire qué interesante es lo que dice después ese texto. Y para dar mi vida, hablando en tercera persona, su vida, hablando del Hijo del Hombre, para dar su vida en rescate por muchos. Se nos olvida, nos ponemos por encima de Él inconscientemente y de una manera muy lamentable, a veces lo hacemos hasta de manera consciente. Él no vino para ser servido, vino para servir. Y precisamente en el pasaje que estudiaremos hoy vemos cómo Él puso el ejemplo para los discípulos y puso el ejemplo para los cristianos de todos los tiempos sobre este tema. Y analizando este tema de servir a los demás, vamos a observar tres cosas. El mensaje se compone de 3 puntos nada más. Primera cosa. Lo primero que observamos es que debemos servirnos los unos a los otros por amor. Miren lo que dice el versículo 1, por favor. Versículo 1, nuevamente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, note eso, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Y qué dice la última frase, hermanos? Los amó hasta el fin. E inmediatamente después de decirnos estas palabras, viene ese suceso, ese momento cuando el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos. Había 3 cosas que podemos notar, menciona Barclay en su comentario, 3 cosas que podemos notar que Jesús sabía en este pasaje. Primero, Jesús sabía que había llegado su hora. Estaba literalmente a unas cuantas horas antes de que Él experimentara todo el sufrimiento de la cruz del Calvario. Y hermanos, recordemos, más bien dicho, tengo que decirlo así, recordemos que el sufrimiento del Señor Jesús no está limitado nada más a lo que Él sufrió físicamente en los azotes, en cada latigazo que le dieron, en la puesta de esa corona a la fuerza en sus sienes. No está limitado nada más al dolor que Él experimentó al ser clavado en aquella cruz. Lo que Él experimentó en la cruz del Calvario es muchísimo más grande, porque la Escritura dice que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y eso es algo que el ser humano jamás va a poder entenderlo, va a poder comprenderlo totalmente, ni va a poder de alguna manera experimentarlo, jamás. Ese es verdaderamente el sufrimiento más grande. La cuestión física no la subestimo.
Fue algo tremendo lo que el Señor Jesús sufrió, experimentó físicamente. Pero sobre todo lo que Él experimentó en la cruz, lo más fuerte, lo más grande fue, y gloria a Dios por esto, hermanos, fue que Él en su cuerpo llevó el castigo de nuestros pecados, los suyos y los míos. Y cuando digo gloria a Dios por esto, no es porque me jacte de que Jesucristo padeció eso, sino más bien le doy gracias a Él porque hizo eso por mí. Él tomó mi lugar en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Eran unas cuantas horas antes de que eso sucediera y Él da una tremenda lección en cuanto a servirnos los unos a los otros. Pero Él sabía primero que su hora había llegado. Es lo que dice el versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que se pasase de este mundo al Padre. Hay otra cosa que sabía Jesús, según lo dice el texto. Jesús sabía que tenía todo en sus manos. Seguimos la lectura, versículo 2 y versículo 3. Y cuando cenaban, después de decir que los amó hasta el fin, y ahorita voy a explicar algo sobre esa frase. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y aquí está la segunda cosa, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Jesús sabía que el Señor, el Padre, le había entregado todo en sus manos. Es más o menos, es un tanto relacionado a cuando el Señor Jesucristo, ya después de su muerte, sepultura y resurrección, se aparece a sus discípulos y les va a encomendar la tarea más grande que la iglesia tiene, que es predicar al Señor Jesucristo, predicar el Evangelio. Y Él les dice en Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y acá Juan está diciendo, Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en su mano. Y otra cosa más que podemos notar en este pasaje que Jesús sabía y que le da cierto peso al argumento de servirnos los unos a los otros, es que Él sabía que muy pronto lo iban a traicionar. Lo sabía. ¿Se acuerda cómo en el relato Él lo menciona? Dice, seguimos la lectura, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, y note esto, aunque no todos. Y después explica por qué. Porque Él sabía lo que iba a suceder, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, ¿no estáis limpios? Todos. ¿A quién se refería ahí, hermano? A Judas. Ahora, que lo vamos a citar más adelante. En el pasaje vemos que el Señor Jesús le lavó los pies a todos los discípulos, incluyendo a Judas. Hermanos, eso es sorprendente. Por eso Él es nuestro máximo ejemplo, aún en el crecimiento espiritual. Llegar a un punto de lavarle los pies a aquel que unos momentos adelante lo iba a entregar de una manera tremenda, dándole ese beso. Y Él le lavó los pies. Mire, si hubiéramos sido, tal vez algunos de nosotros hubiéramos hecho todo lo posible por no lavarle los pies a Él. Bueno, a ti te voy a dejar hasta el último. Y ya más o menos cuando va a llevar contigo, y miren, Él podía hacer esto, voy a tener un pensamiento para que el agua se acabe
y pueda decirte, se acabó el agua, ya no hay tiempo, me quedas pendiente, ¿verdad? Pero le lavó los pies. Le lavó los pies. Porque Él es un tremendo ejemplo en lo que es servirnos los unos a los otros. Ahora, Él sabía todas estas cosas y el punto que estamos hablando es que para poder servirnos los unos a los otros necesitamos amor. Esto es una de las cosas más sorprendentes que podemos notar en el Señor Jesucristo. Le lavó los pies y aunque Él sabía lo que iba a hacer, en la Escritura vemos, no podemos encontrar algo diferente, lo vemos que aún a Él, a pesar de lo que iba a hacer, le amaba, le amó, a pesar de lo que hizo. ¿Se acuerda cuando fueron a arrestarlo? La manera en que el Señor Jesucristo lo recibe a Judas, cuando le da ese beso y le dice, ¿qué tienes contra mí o qué tienes conmigo? Y le dice, amigo, amigo. Él pudo haberle dicho, ¿qué tienes conmigo? Traidor. ¿La verdad? Pero es interesante las palabras que Él utilizó. Él le dice, amigo. Aunque Él sabía lo que iba a hacer, Él lo sabía. En la Escritura podemos notar, podemos ver que Él lo amaba. Y esa frase que aparece en el versículo 1, regresando por favor ahí al final, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa frase, los amó hasta el fin, no habla tanto de tiempo. Porque alguien podría pensar, podríamos decir, bueno, sí, ahí dice que los amó hasta el fin, es decir, hasta el último momento de vida que Él tuvo. Pero hermanos, Jesús trascendió a la muerte. Jesús es eterno. Jesús sí murió físicamente porque así tenía que ser, pero Él se levantó de los muertos y Él vive todavía. Y cuando dice los amó hasta el fin, no está refiriéndose nada más, o no se refiere a una cuestión de tiempo, sino más bien esa frase habla de la forma en que el Señor Jesucristo amó a sus discípulos y por la gracia del Señor nos amó a nosotros. Él nos amó y nos ama hasta el fin, es decir, nos ama de manera perfecta. Él es el único que ama de manera perfecta. Él es el único. Ciertamente nosotros podemos argumentar, podemos decir que amamos a nuestros seres queridos con todo nuestro ser, que los amamos de una manera que no podemos ni describir. Esa frase de que de aquí a la luna, de regreso 3 veces, se queda corta, ¿verdad? Porque no sabemos a veces explicar qué tanto amamos a nuestros seres queridos. Pero hermanos, siendo sinceros, no les amamos de manera perfecta. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y ahí está la gran diferencia. Jesucristo es perfecto y Él nos ama de manera perfecta. Hasta el fin. Como dice la Escritura. Si el Señor Jesucristo no amara a sus discípulos, no hubiera hecho lo que hizo. Y no me refiero nada más a que tenga mucho peso, mucho significado el que le lavó los pies en el sentido físico, que claro que lo tenía. Yo creo que usted ha escuchado, ha leído, en alguna predicación se nos ha mencionado sobre lo que representaba el lavar los pies. ¿Por qué se lavaban los pies? Los caminos en aquellos lugares, en aquellos tiempos, no eran pavimentados. Caminaban sobre la tierra. El calzado que usaban no eran unos tenis Nike, ni unos zapatos de estos, de aquellos, ¿verdad? Eran sandalias, era el calzado común que se acostumbraba. De tal forma que aunque estuvieran recién bañados, por salir en ocasiones hasta de donde estuviera el baño a la siguiente habitación o salir inmediatamente de la casa, sus pies inmediatamente se ensuciaban. Y la costumbre era que cuando llegaban a algún lugar, el anfitrión tenía que tener a alguien, valga la redundancia, debía de tener a alguien que estuviera listo ahí para recibir a los invitados y lavarles los pies. Pero no lo hacía el anfitrión. Había una persona encargada de hacer eso y según cuentan los usos y las costumbres de los judíos en aquellos tiempos, era el esclavo de menor grado, el más bajo. Si pudiéramos decirlo, al que le pagaban menos en aquel entonces, nada más para dimensionarlo. El más bajo, en realidad ni les pagaban, ¿verdad? Pero bueno, el más bajo.
El de más bajo nivel era el que se encargaba de eso. No lo hacía el anfitrión, no lo hacía el dueño, no lo hacía el señor de la casa, lo hacía él. Y lo tenían que hacer porque llegaban con los pies sucios de haber caminado, aunque fueran unos cuantos pasos. Y si había llovido, pues imagínense, llenos de lodo y llenos de otras cosas más. Y por eso se tenía esa práctica y esa costumbre de lavarse los pies. Pero insisto, lo tenía que hacer la persona de más bajo nivel. Aunque tiene un significado esto, lo que representa mayormente es lo que explica el Señor Jesús cuando Pedro, como casi siempre, ¿verdad?, salía al quite y decía, no, Señor, ¿qué estás haciendo? No, ¿tú me lavas los pies? Es bien interesante la plática que tiene con él, se dio cuenta, y una vez hace como unos 4 o 5 meses o 6, yo creo, no recuerdo exactamente cuánto, el pastor Beto predicó de este pasaje y nos decía eso. Es una plática interesante que tiene. Y la reacción de Pedro, impulsiva como lo conocemos en las Escrituras, se queda de una manera muy clara, manifiesto en esta ocasión. Reiteramos estos versículos, mire. Entonces, versículo 6, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ahora esto es interesante, él es el único que menciona algo. Señor, ¿tú me lavas los pies? Probablemente él estaba preguntando esto precisamente porque él sabía que la persona que tenía que hacer eso era la persona de más bajo nivel, el esclavo, el sirviente más bajo de la casa. Y él está diciendo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Probablemente lo que él estaba tratando de decir es, no, espérate, Señor, déjame, yo te lavo los pies. ¿A ti? Tú a mí no, yo a ti. Eso es entendible, eso era más normal, es decir, ellos eran sus seguidores, más adelante lo vemos, lo reconocían como Señor, lo reconocían como maestro, como rabino. Era más común que dijeran ellos, no, espérate, yo te lavo los pies a ti. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Dice el verso 6, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y siguen los impulsos de Pedro. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies? Qué atrevido Pedro, ¿verdad?, decir esas cosas al Señor Jesucristo. No, Señor, jamás. No me los lavarás jamás. Pues si el Señor te los quiere lavar, pues que te los lave, es el Señor. Pero bueno, jamás. Ahora miren, sigue lo impulsivo de él. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ah, no, Señor, espérate, entonces no, lávame también las manos, los brazos, la cabeza. Aquí estoy, Señor, y hasta darse la vuelta, no, aquí estoy. Porque el Señor le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, aquí viene la explicación de todo esto. Le dijo Simón Pedro, Señor, versículo 9, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué representa esto? ¿A qué se refiere esto? La palabra que se utiliza en el versículo 10, la primera vez para hablar de lavado, el que está lavado, es una palabra diferente en el griego a la segunda vez. Dice el texto así en nuestra versión, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ahora, lo que representa esto es que el Señor está haciendo referencia, en la primera parte, el que está lavado se refiere a la salvación. Está aplicándolo a la salvación. El que está lavado, el que es salvo, podemos entenderlo perfectamente así. El que es salvo no necesita sino lavarse, una palabra diferente. No es la misma, no habla de salvación ahora habla en términos que podemos comprender nosotros más y mejor. Ahora está hablando de la santificación. Es el cuadro que él está presentando. Es decir, el que está bañado completamente no necesita estarse bañando constantemente, sino lo que necesita cuando se ha ensuciado los pies es solamente lavarse los pies, limpiarse los pies. Y luego dice, pues está todo limpio. Y vosotros, ahora recuerde que el Señor le había dicho,
lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo ahorita no lo entiendes, Pedro, pero después lo vas a entender. Y ahora le dice, y vosotros limpios estáis. Y luego esa frase, aunque no todos. ¿Por qué? Porque no todos los que estaban ahí en ese momento, en ese salón, eran salvos. Judas no lo fue. No lo era, no lo fue. Pero los demás sí. Ahora, dice el 11, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pero el punto primero de este mensaje, lo que podemos observar primeramente es que para poder servirnos los unos a los otros tenemos que amarnos los unos a los otros. No podemos servirnos si no nos amamos. Hermanos, y si no nos amamos los unos a los otros, algo está pasando en nosotros que debemos de cambiar. ¿Saben? No es casualidad que este pasaje, aunque no lo leímos en la lectura, pero al final el Señor retoma este tema y Él les dice, miren lo que dice el mismo capítulo 13, versículos 30 en adelante. Cuando Él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, hablando de Judas. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Todavía podríamos entenderlo así. Y mire el 34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál era, hermanos? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el siguiente versículo le da un valor todavía mayor a estas palabras de Él. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Porque si no tenemos amor los unos para los otros, no vamos a poder servirnos los unos a los otros. Cristo nos amó. Cristo nos ama. Cristo amó a sus discípulos y les sirvió. ¿Cómo? Lavándole los pies. Segunda cosa que podemos notar en este pasaje. Debemos servirnos los unos a los otros por amor. Número 2, debemos servir a los demás, servirnos los unos a los otros con humildad. Con humildad. Se lo mencioné hace un momento. Hubiera sido más común y hubiera sido más entendible si alguno de los discípulos le hubiera lavado los pies al Señor Jesús. Él era su maestro. Le reconocían como el Señor. Él mismo lo dijo. Le reconocían como su Señor, le reconocían como su Maestro. Es más, ellos hubieran hecho lo que el Maestro les hubiera pedido, si así lo hubiera hecho. Él pudo haber dado una lección también en aquella noche, en aquel momento, en aquel lugar, diciéndole a Pedro, Pedro, agarra esa cubeta, agarra esa toalla, llénala con agua la cubeta y lávanos los pies a todos. Él pudo haber ordenado eso. Y Él pudo haber de alguna manera obligado a Pedro que lo hiciera, o a cualquiera de los otros. Pero no lo hizo. Y Él fácilmente pudo haber dicho, miren, así como Pedro ha lavado los pies de los demás, así los demás tenemos que estar listos. Es más, pudo haber hecho un ejercicio didáctico en diciendo, todos van a conseguirme por favor una cubeta, un recipiente para agua, y le van a lavar los pies al que está a su derecha y ponerlos en círculo para que todos se los lavaran a todos, ¿verdad? Y luego se van a reborujar, se van a revolver y luego se los van a lavar a otro para ver qué tan limpio se los dejó el anterior y me van a pasar el reporte. Pudo haber hecho algo así para ejemplificar la necesidad de servirse los unos a los otros. Pero hizo algo más grande. Él mismo
tomó aquel recipiente que tenía agua, tomó aquella toalla, se ciñó sus ropas, dice la Escritura, y él mismo, y entiéndame en esto que voy a decir, con sus preciosas manos, le lavó los pies, sucios, a sus discípulos, a todos. Eso es humildad. Porque esa tarea, como se lo mencioné, lo hacía el más bajo. En esa ocasión, lo estaba haciendo el ser más grande del universo. Él estaba lavándole los pies a sus discípulos. Y probablemente esta es una de las razones por las que más fallamos en un sentido general en servir a los demás. Porque nos falta, insisto, en un sentido general, nos falta humildad. Pensamos que el tiempo, pensamos que el nombre, pensamos que la posición, pensamos que el lugar, pensamos que lo que tenemos, pensamos que nuestra profesión, pensamos que nuestros estudios, pensamos que lo que damos, pensamos que un sinfín de cosas es más grande que los demás tienen, que los demás hacen, que los demás son, y decimos, ellos me tienen que servir a mí, cuando es el ser más grande del universo, el que se está tomando el tiempo y se está ensuciando las manos, lavándole los pies a sus discípulos. Cuando es el ser más grande del universo el que nos está poniendo el ejemplo de que podemos servirnos los unos a los otros y que tenemos que hacerlo con humildad. Con humildad. ¿Sabe que la Escritura habla mucho acerca de esto, de lo que es la humildad y lo que es lo contrario, la soberbia, el orgullo? Y como Dios nos conoce, como se lo mencioné en la introducción, y sabe perfectamente cómo somos, Él dice, escribiendo por medio del apóstol Pablo, que ninguno de nosotros debe de tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y dice, sino que piense de sí con cordura. Y como nos conoce tanto, Él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, considerando a los demás como superiores a Él mismo. ¿Saben qué contexto dice eso? Instantes antes, o escribe palabras antes, el apóstol Pablo eso, palabras antes de decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. En ese contexto, hermanos, está diciendo que debemos de considerar, no porque lo sean, pero tenemos que considerarlos como superiores a nosotros mismos. Humildad, humildad. Tal vez si el Señor Jesús en aquella ocasión les hubiera dicho, ¿se acuerdan cuando aquella mujer que acababa de pasar o había pasado tiempo antes me lavó los pies? ¿Se acuerdan que en ese pasaje Él de alguna manera le reclama, o si usted no lo quiere ver así como reclama, por lo menos le menciona al anfitrión y le dice, entré, ni beso me diste para empezar, le dijo. No me saludaste, ¿verdad? Y además, no se me lavaron los pies. Y no porque él dijera, es que yo merecía que me lo lavaran o algo así, sino simplemente como para ilustrar lo que estaba pasando, lo que había sucedido. Pero a esta mujer que viene y hace esto de lavarme los pies,
de secarlos con su cabello, de mojarlos con sus lágrimas, la estás señalando cuando no te has puesto a pensar que tú no hiciste esto, ni esto, ni esto, ni esto. Tal vez él podría decir, ¿se acuerdan aquella vez? ¿Se acuerdan lo que le dije al anfitrión? Pues nadie ha lavado los pies, así es que vamos a hacerlo, ¿verdad? Pudo haber dicho algo así. Pudo haberle dicho, insisto, a Pedro, hazlo tú, Pedro. Pudo haberle dicho a cualquiera de los otros, háganlo ustedes, y ellos tal vez hubieran obedecido. Pero el punto es que no lo hizo así. Él mismo lavó los pies, porque Él les sirvió a aquellos que había amado y les sirvió por humildad. Y como se lo mencioné hace unos momentos, algo que todavía resalta este hecho es que también entendemos que le lavó los pies a Judas. Cristo sabía lo que le iba a hacer y aún así le lavó los pies. Esa es madurez espiritual. Esa es humildad. Ese es amor. Eso es servicio. Aún a aquel que sabía que le iba a causar cierto mal, que lo iba a defraudar, aún a él le lavó los pies. Y termino con esto. Y ya tengo que terminar. Debemos de servirnos los unos a los otros por obediencia y por imitación al Señor. Mire lo que dicen los últimos versículos que leímos. Voy a leer desde el 12 otra vez. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Traduciéndolo al lenguaje que estamos usando, a la frase que estamos usando, Cristo les dice, yo les he servido a ustedes, que soy el Maestro y el Señor. Bueno, si yo lo he hecho, ustedes también, nosotros también tenemos que servirnos los unos a los otros. Y Él lo está mandando, lo está ordenando, está dando la instrucción. Pero mire después, verso 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos que obedecer, tenemos que servirnos los unos a los otros, por obediencia al Señor Jesucristo y por imitación del Señor Jesucristo. Porque Él nos ha dado el ejemplo. Y explica algo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a que me envió. Hermanos, tenemos que servirnos los unos a los otros por obediencia y por imitación del Señor Jesús. La pregunta del millón: ¿lo estamos haciendo? ¿Nos servimos los unos a los otros? Si estamos involucrados en algún ministerio, para empezar, o más bien para empezar, ¿estamos involucrados en algún ministerio? Para empezar. Segundo, si estamos involucrados en algún ministerio, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Para servirnos los unos a los otros? ¿Estamos sirviendo a Dios al servirnos los unos a los otros? ¿O por qué razón lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo. Porque el Señor nos lo ha mandado y porque Él nos ha dado el ejemplo. Cierre sus ojos, por favor, vamos a terminar orando. El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.